Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, pastor? Bien, bien, pastor, aquí ya listos para un día más. Espero que estés en bendición y Amén. que el día de hoy, haznos un favor, comparte este enlace para que más personas puedan saber qué es lo que Dios tiene para sus vidas el día de Amén. hoy. Amén. Vidas con propósito, nos ha dejado una gran enseñanza. Amén. Hemos aprendido y espero que sea de bendición a tu vida. Amén. ¡Comenzamos! Espero que ya estés listo con tu libreta y con tu Biblia. Amén. ¿Comenzamos, pastor? Amén, amén. Hola, es un gusto saludarte. Estamos aquí nuevamente en una emisión más de este programa Vidas con Propósito. Sabes que este programa está diseñado con la intención de edificar nuestras vidas, de darle propósito, de darle identidad y de entender que cada uno de nosotros tenemos una asignación dentro del corazón de Dios. No somos obra de la casualidad, somos hechos con propósito. Amén. Somos hombres y mujeres diseñados en el corazón de Dios desde lo más profundo del deseo, del anhelo de Dios para darnos propósito, para darnos identidad. Es por eso el tema de este programa, Vidas con Propósito. ¿Cómo podemos encontrarnos, pastora? Solamente cuando conocemos lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Y como sabes, ya hemos estado estudiando, ya este es el tercer programa que estamos estudiando y aprendiendo juntos, principios contenidos en la palabra de Dios que precisamente le dan identidad a nuestro estilo de vida. Ya estudiamos principios de alabanza, pastora, donde aprendimos que fuimos creados para la alabanza de la gloria de nuestro Dios, que Él nos creó para tener una comunión con Él, para alabarle, para adorarle y para impregnarnos de su gloria. El programa pasado también estudiamos lo que es el principio de la unidad, ¿verdad? Qué importante ese, pastor. Amén. Ese debemos de tenerlo siempre, porque Jesús nos enseñó ahí que así como Él estaba en unidad con el Padre, Amén. Así nosotros también tenemos que estar en unidad también. Amén, amén. Sí. ¿Y qué vamos a aprender hoy, pastor? Hoy vamos a estudiar el principio de la individualidad. Wow. Quizá digas, pastor, ¿y eso con qué se come? El principio de la individualidad, y quiero definirte, antes de entrar en materia, quiero definirte lo que es individualidad. Individualidad se define como característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue singularmente de los demás. Característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue singularmente de los demás. Quizá en algún momento de tu vida hayas escuchado esta frase muy trillada, que algunas personas se dicen así como para resaltar el ego, ¿no? O la vanidad, donde dicen, es que Dios te hizo y se rompió el molde. Aunque se escuche, pastora, muy presuntuoso o muy vanidoso, así es. Amén. Porque Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferente. Y quizá digas, pastor, está deseando mentiras, pero ¿qué tal los que son gemelos, o los que son triates, o cuatrillizos, o quintillizos? Pues déjame decirte que aunque sean gemelos o alguna de estas variantes, y aunque sean físicamente exactamente iguales, pues no en su esencia. Cada uno de ellos, aunque sean gemelos o triates, cada uno tiene una asignación diferente. Amén. Cada uno tiene un propósito diferente, aunque nosotros como papás a veces somos muy peculiares, ¿verdad, pastora? Y los queremos vestir iguales, les compramos ropa igual, zapatos iguales, los peinamos igual, queremos que se definan por su igualdad. Sin embargo, en el corazón de Dios nunca es así. Y esto nos enseña este principio de la individualidad. A cada uno de nosotros Dios nos dio una característica, nos formó de una manera que Él solamente sabe. ¿Por qué?
porque nos preparó para cumplir un propósito. Nuestro propósito es particular, es individual, valga la expresión de este principio. Cada uno de nosotros tenemos esa esencia que nos corresponde solamente a nosotros, y le voy a pedir a mi esposa, la pastora Jacqueline, que nos lea. Un propósito diferente, pastor. Amén. Porque somos diferentes. Amén, exactamente. Sí. Pastora, si nos ayudas con el Salmo 139, el versículo 13 al 16, por favor. Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aleluya. Amén. Este salmo nos enseña y nos refleja cómo fuimos creados por la mano de Dios. Fuimos formados, dice aquí el salmo, que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, y cada una de los rasgos que nos caracterizan, sean externos, que es nuestra apariencia física, también como internos, pastora, nuestra alma, nuestro espíritu, son diferentes. Cada uno de nosotros tiene una esencia diferente. Y cuando pienses en esto, tienes que entender que si tú eres de esa manera y a veces no te gusta, a lo mejor dices, ay, es que yo soy muy corajudo, o a veces soy muy berrinchudo, o a veces soy muy llorón. Bueno, Dios eso lo puso en ti, que aunque quizá no te guste, es porque definen tu personalidad, y Dios todo eso, todos esos rasgos, los utiliza para su gloria. Amén. Si hay algunas cosas que cambiar o modificar, porque no están dentro de los parámetros que Dios necesita de ti, de tu persona, Dios se encarga de moldearlos cuando venimos a Él y cuando le rendimos nuestra vida a Cristo. Pero este Amén. principio nos enseña esto, que Dios a cada uno de nosotros nos hizo de una manera muy particular, muy diferente, y sin faltar nada. Me encanta, pastora, cuando dice sin faltar ninguna Amén. de ellas. ¿Qué piensas tú en eso? ¿Qué te viene a la mente? Estoy meditando esta parte de la escritura, pastor, y me gusta mucho porque habla de una característica diferente Amén. que cada quien tenemos. Y Exacto. eso es algo muy padre. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar, Dios como era y Jesucristo como era. Amén. O sea, eran... ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo son? son? Ajá. Porque son pero, eternos. ajá, y en ese tiempo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que solamente veíamos la parte de Dios, cómo destruyó el pueblo, o sea, con la ciudad, Sodoma y Gomorra y todo eso. Y ya en el tiempo de Jesús, como que es Jesús como más paciente, más, les voy a dar una oportunidad. O sea, no perdiendo lo que ellos son, pero aún y en ellos nos muestran diferente característica también, ¿verdad? Jesús vino a revelarnos la esencia del Padre. En el antiguo pacto, la gente no tenía un temor reverente ante Dios. Lo que tenían era miedo. O sea, sí tenían miedo a pecar, a faltar a la ley, porque sabían que tenía una consecuencia. Y sin embargo, cuando viene Jesús a la tierra, no quiere decir que el Padre sea malo y el Hijo sea bueno. No es lo que quiere decir mi esposa, No, sino que se entendía de esa manera, porque no podían verle. Y cuando viene Jesús a la tierra, la gente puede verlo, puede mirarlo a los ojos cuando enseñaba, cuando hablaba, cuando amén. predicaba con amor, nos mostraba el amor ágape incondicional del Padre, y eso nos permitió conocer el carácter de Dios y saber que si estamos en Él, tenemos propósito, y tenemos ese propósito que nos caracteriza de cada uno de nuestros hermanos o los seres humanos que están alrededor nuestro. Y también, pastor, discúlpame que te interrumpa, pero también es importante esa última parte de esta porción de este versículo, porque dice sin faltar nada, o sea, no nos faltó nada, pastor. Dios nos hizo tan
aunque se oiga así arrogante o mal, pero Dios nos hizo tan perfectos, o sea, claro, que no somos a lo mejor guapos para otros, pero para nos hizo nosotros su sí. imagen y semejanza. Ajá, porque nos hizo, tenemos nuestros 2 ojitos, nuestra Amén. nariz, nos hizo con esas cualidades que Él lo dijo aquí en esta palabra, ¿verdad? Y qué padre es, o sea, sin faltar nada, o sea, no debemos de quejarnos, pastor, de que si, ay, tengo el pelo chino, ay, tengo el pelo así paradito, muy lacia o cosas así. No, estamos así porque Dios así nos hizo y porque a Él así le plació. Exacto. Y no nos falta nada. Amén, amén. Amén. Hay que distinguir, quiero aclarar esto, hay que distinguir porque a veces podemos confundir los conceptos. Yo te estoy hablando del principio de la individualidad, pero en las corrientes del mundo hay algo que se llama individualismo, que aunque parezcan, no son lo mismo. Salió un verso sin esfuerzo. Individualidad e individualismo no son lo mismo. Como ya vimos, la individualidad son las características que nos identifican. El individualismo es una corriente humanista y quiero definirte individualismo. Individualismo es la tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad. Tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad. Y quiero dejar muy bien explicado esto. El que yo tenga una individualidad correcta, porque Dios la puso, porque me define, porque me da identidad, me da propósito y asignación. El individualismo corrompe el principio de la individualidad. ¿Por qué lo corrompe? Porque como yo fui hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, yo vivo para la voluntad, para el propósito, para el sueño de Dios. Pero este individualismo corrompe el principio de la individualidad porque nos quiere enseñar que como yo soy diferente, que como yo no me parezco a nadie, yo puedo hacer lo que a mí se me pegue la gana, perdonando la expresión, que yo puedo hacer lo que yo quiera, que yo puedo hacer lo que a mí se me antoje. Es lo que define este principio o esta ideología. Sí, es la tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad. Y eso puede confundirnos y nos aparta lamentablemente del rol y del llamado y del propósito de Dios. Entonces, tengamos muy en claro eso. La individualidad no es lo mismo que individualismo. La individualidad nos somete al propósito de Dios, porque es un rasgo que Dios definió, pero el individualismo puede apartarnos del propósito de Dios. Y quiero que lo veas en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, en los versículos 4 y 5, para darnos un poquito la idea de lo que te estoy explicando. Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Vino, pues, palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciesen, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Aquí estamos viendo el llamamiento del profeta Jeremías. Como Dios puso en él este principio de la individualidad, Jeremías fue formado, fue diseñado, fue creado con un firme propósito de Dios, y Dios puso en él los rasgos necesarios para cumplir con su llamado. Y por eso le dice: antes de que nacieras yo te santifiqué y yo te llamé y te di por profeta a las naciones. Tú, amigo que nos estás viendo en estos momentos, tienes un propósito, tienes una asignación que te corresponden solamente a ti a través de este principio de la individualidad. No es para nadie, no es para tu hijo, ni es para tu esposa, ni es para tu esposo, es para ti. Amén. Tú tienes ese llamado, así como lo tenía aquí Jeremías, ese llamado que era solamente particular de él, y que él lo desempeñó y él lo cumplió a pesar de la adversidad que podemos ver ahí en la Biblia. Tú tienes el tuyo propio, y la pregunta aquí sería: ¿estás caminando en tu propósito? ¿Se está cumpliendo en tu vida este principio de la individualidad? ¿Lo has creído? Pues vívelo. No caigas en esta mentira del individualismo, de que tú puedes hacer las cosas a tu manera. Porque hay muchos, pastora, que dicen: ay, es que, pues,
aunque a mí me digan que yo puedo servir a Dios o puedo hacerlo, yo no me siento seguro, o yo no estoy listo, no estoy preparado. Yo creo que mejor no lo voy a hacer y me voy a esperar. Qué mal, como dices tú. Qué mal. O sea, no estamos creyendo en este principio que Dios ya puso en nosotros y que podemos hacerlo porque Él lo diseñó. Amén. Entonces tenemos que activarnos y tenemos que prepararnos para cumplir con lo que Amén. ya Dios nos llamó. ¿Qué opinas tú, pastora? Sí, como que entiendo que no debemos de querer ser o dejarnos guiar por otra persona. O por las corrientes del mundo. Tienes que ser y tienes que saber con esa seguridad quién eres para que tu propósito pueda llevarte a lo que Dios quiere desde un principio. Exactamente. Y no dejarte guiar por las corrientes o por lo que tú escuchas. Sí, porque aguas, en la televisión hay muchos motivadores y salen en los noticieros y hasta los presentan con eslogan ahí muy apantalladores, momentos que cambian vida o el pensamiento del día, y encuentras frases humanistas y que tú eres esto y que tú eres un campeón y todo lo que te propongas lo vas a lograr. Estás empoderado. Espérame, sí. O sea, ¿y dónde está lo que Dios quiere hacer? O sea, somos obra de Dios. Amén. Le pertenecemos a Él. Él puso en nosotros estos rasgos, estos Amén. principios, y solamente Él sabe hasta dónde podemos llegar. Nosotros, nuestra responsabilidad solamente es decir, sí, lo que adelante, Dios. Señor, lo que tú digas. Entonces, no Amén. caigamos en ese juego del colectivismo. La esencia del principio de la individualidad consiste en fortalecer nuestra identidad porque de ella deriva nuestro propósito. Consiste en fortalecer nuestra identidad porque de ella deriva nuestro propósito. Si yo entiendo que Dios me diseñó de una manera muy particular y que solamente yo soy así y que Dios me diseñó para un propósito, entonces eso va a fortalecer mi identidad y me va a ayudar a cumplir mi propósito, me va a ayudar a caminar en Él, a vivir en Amén. Él. Yo sé quién soy y yo sé a qué vine, como Jesús, como hablaba ahorita mi esposa del Hijo de Dios. Él vino a la tierra, Él sabía quién era, Él sabía que Él era el Hijo de Dios, Él sabía que todas las cosas serían entregadas en sus manos. Y Él caminó y enseñó con esa firmeza. Él sabía que solamente Él podía hacerlo. Él sabía que solamente, pastora, Él podía dar su Amén. vida en rescate por la humanidad, derramar su sangre, morir en la cruz. Solamente Él podía hacerlo. La Biblia enseña, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y solo podía hacerlo nuestro Señor Jesucristo. Él entendió su propósito, vino a la tierra y con esta convicción de la individualidad que estaba en Él, lo Amén. Cumplió. Él Qué sabía, bonito. Él sabía desde un principio, pastor, el propósito al cual Dios lo envió a la tierra. Amén. Hace 2000 años, ¿verdad? Amén. Él lo sabía y Él cumplió su propósito sin decirle al Padre, ¿por qué yo? ¿Y yo por qué por la humanidad? No. O sea, Él lo hizo y lo cumplió, lo llevó a cabo. Exacto. Se topó con muchas piedras en el camino, con muchas cosas difíciles, más que sin embargo, Él lo hizo por amor. Nada lo hizo desistir. Ajá, Él sabía. aunque caminaba y hablaban de él, y luego iba a otra ciudad y pasaba lo mismo. Y aunque Satanás, ¿te acuerdas? Cuando lo quiso tentar en el desierto, que le decía, ay, ¿a poco solamente tú crees que con tu muerte tú vas a pagar los pecados de toda la humanidad? Y lo quiso hacer desistir, y lo De tentó, su propósito. y lo tentó, le dijo, si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan, o aviéntate de este monte, al cabo Dios te va a rescatar. Y no, espérame, él sabía perfectamente que dependía Amén. de Dios, pero no iba a caer en su juego, no lo iba a hacer que lo engañara o que lo sedujera Amén. para tentar al Padre, porque su identidad estaba en bien él. firme, estaba Amén. bien definida. Pastora, Amén. si nos lees por favor ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿En quién, pastora? En Jesús. En Jesús. En Jesús. En Él Amén. tenemos herencia. En Él Amén. tenemos propósito. En Él, en Jesucristo, el principio de la individualidad se cumple, se perfecciona. Por eso, si recuerdas ahí en el libro de Génesis, en el inicio de la creación, cuando hablaban de crear al hombre, de formar al hombre, ¿qué fue lo que dijeron ellos, pastora? ¿Recuerdas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en unidad trabajaron en la creación del hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso dice aquí Pablo a los Efesios que en Él, es en Jesús donde está nuestra identidad. Amén. Es en Jesús en donde está nuestro propósito. Es en Jesús donde está nuestra asignación. Es en Jesús donde podemos vivir y caminar en el propósito eterno del Padre. Amén. Allí está nuestra identidad. Allí en Él está nuestra esencia, nuestro llamado. Hay dos tipos de llamados dentro de los que nos llamamos hijos de Dios, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Uno de ellos es el llamado particular o específico, y otro que es el llamado general. Yo, en lo particular, el principio de la individualidad se cumple cuando yo creo que Dios me diseñó para algo y yo camino en ello. Mi esposa, asimismo, lo hace por su cuenta. Pero juntos somos una sinergia. Nosotros somos matrimonio. Nosotros somos una pareja que cumplimos juntos nuestro llamado, que aunque somos diferentes y tenemos una asignación diferente, caminamos en ese llamado general y junto con nuestros hermanos de casa de oración cumplimos este llamado general. Pero ya es otro principio que se llama colectividad. El principio de la colectividad, que no vamos a entrar en él porque, ¿qué crees? Lo vamos a dejar para el próximo programa. En 15 días vamos a hablar de este principio de la colectividad que complementa el principio de la individualidad. No te adelantamos, solamente te damos esta pequeña pista. Ya entendimos que yo tengo un principio, que es el de la individualidad, que me da propósito, me da asignación particular, pero cuando lo unimos a nuestros hermanos, a nuestra familia, se convierte, o caminamos, mejor dicho, en el principio de la colectividad. Así que hasta aquí vamos a llegar. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Vidas con Propósito. Esperamos que esta enseñanza te sea de bendición, y ya sabes, si a lo mejor algunas cosas no entendiste, pues lo puedes volver a ver, lo puedes compartir con tus amigos, con tu familia, y aprendamos juntos. Estos son principios, amigos y hermanos, muy importantes. Amén. Porque nos enseñan a conocer lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, amén, pues estate atento. Nuestro siguiente programa para continuar. Y pastora, si quieres. Ya no les des tantas pistas. No. Pastor, yo nada más quiero agregar, ya para terminar, quiero agregar algo que me está llamando mucho la atención de este tema, es que seas tú. Amén. Que seas tú, que tú encuentres ese propósito. Pregúntale a Dios. No, le voy a preguntar al vecino, a la vecina, no. O sea, porque ellos no saben tu propósito. Acuérdate, sí, qué bonito eso que dices, porque complementa el principio que vimos en el programa anterior, el principio de la unidad. ¿Cómo le preguntamos a Dios? Porque Dios, el Padre y el Espíritu Santo es uno, y Jesús oraba que sean uno como nosotros somos uno. Entonces, amén, pregúntale ¿a quién? A Dios. A Dios, pregúntale a Dios. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque Él no se va a equivocar en tu propósito, pastor. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Y Jesús lo pudo cumplir porque Jesús sabía. Nosotros a lo mejor ahorita todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, pero Dios, y descansando en Él,
y siguiéndolo a Él, Él poco a poco nos lo va a ir diciendo. Amén. Por aquí es tu propósito. Camínale Vete. por aquí. Ajá, no te vayas por allá, es por aquí. Amén. Y bueno, esperamos que haya sido de bendición este tema. Aleluya. Estamos bien agradecidos con el Señor. Que tengas una linda noche. Linda noche y que cenes rico. Y cualquier duda o algo, ahí escríbenos también. Y estamos para servirte. Dios te bendiga. Vidas con propósito es para ti. Nos vemos pronto.